Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Bien chicos, bueno, espero que el día de hoy hayan rendido su simulacro. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo vieron el simulacro? Bien. No se olviden que en esta etapa de la preparación es importante que ya se entrenen con preguntas, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, traten de dar simulacros cuando se programan de manera presencial, ¿ya? Ahora, si por A o B no se puede, por X razones, porque a veces siempre hay responsabilidades, eh, igual ríndanlo de forma virtual, por favor, pero no desaprovechen las evaluaciones, ¿ya? Porque ahí se concentra el repaso activo, recuerden. ¿Ya? Ahorita no den ya tanta importancia a la teoría, porque ustedes ya vienen de una fase de preparación y estamos entrando en las últimas etapas. Entonces, lo que más deben hacer es entrenarse con preguntas. Ya recuerden siempre, al día siempre hay que dar una evaluación de 10, 20, 30, 40, 50 preguntas de lo que ustedes puedan o crean conveniente. Más si son de diferentes capítulos, porque ya, como les digo, estamos en una etapa avanzada, entonces traten de intercalar capítulos, hacer el mayor número de preguntas por día. Eso les va a permitir recordar los conceptos que vamos viendo, ¿ya? Em, bien, vamos a hoy día revisar las preguntas rápidamente que han tenido mayor porcentaje de error. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla, ¿ya? Para iniciar. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá del banco de cardiología. eh, a ver, ¿qué preguntas son las más falladas, ya? Del banco. A ver, esta pregunta, ya que dice, con respecto al eje eléctrico, ¿no? El complejo QRS está desviado a -140. Bueno, ahí deben recordar, pues, que el eje normal, ¿no es cierto? ¿De cuánto a cuánto es el eje normal del corazón? ¿Recuerdan? De A ver, ¿está bien? De +30 menos 90. A ver, ¿qué recuerdan? No, de -30 a +90. Recuerden, -30, porque el corazón viene acá, en esta dirección, ¿sí o no? Hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, de -30 a +90 es el eje eléctrico normal del corazón. ¿Estamos? En cambio, cuando cae de -30 acá a -90, ¿eso qué puede indicar? ¿O eso qué indica? ¿Un eje desviado hacia la izquierda o derecha? Vamos, doctores, ustedes están para recordar. Si está -30 a -90, eso es crecimiento izquierdo. Derecho es acá, de +90 a +180. Ese es crecimiento derecho, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, y cuando cae acá de -90 a -180, doctores, cuando cae acá, entonces, ¿qué está indicando? Que el crecimiento es mixto, ¿no? O crecimiento extenso. Entonces, acá cuando se vuelve más negativo, de -30 a -90, ¿qué causa puede desviar hacia la izquierda el eje? Un crecimiento de ventrículo izquierdo. Es una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y el eje desviado a la derecha, o sea, más positivo, que es una hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Correcto? Claro, una hipertensión arterial que genera hipertrofia del ventrículo izquierdo hace más negativo el eje eléctrico. En cambio, si es más positivo, es desviado a la derecha, una hipertrofia ventrículo derecho.
¿Y quién genera hipertrofia ventrículo derecho? Un paciente con EPOC. ¿Cómo se llama eso, doctores? El cor pulmonar, ¿verdad? Un tromboembolismo pulmonar también puede desviar hacia la derecha. ¿Estamos? En cambio acá es un crecimiento biventricular. Y justamente te dicen -140. Eso cae acá, -140. O sea, crecimiento biventricular. ¿Estamos? ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Fijen este concepto, por favor. Fijen este concepto, ¿ya? Ahí podemos ganar alguna pregunta en el examen si les vienen del eje cardíaco. El crecimiento de las aurículas, ¿dónde se ve, doctores? ¿Dónde se ve el crecimiento de las aurículas? En el electrocardiograma. En la onda P, muy bien, en la onda P. Entonces, si yo te digo una onda P ancha y mellada o una onda P alta, si la onda P está ancha y mellada es crecimiento de la aurícula izquierda, por ejemplo, una estenosis mitral. En cambio, si es alta, ese es crecimiento de la aurícula derecha. Una estenosis más raro, ¿no? Una estenosis tricuspidia, por ejemplo. Entonces, en la onda P se ve el crecimiento de las aurículas. ¿Estamos? ¿Sí, doctores? ¿Está bien? Ya. A ver, esta pregunta. La patología que no produce insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, acá hay que un poquito como que traducir y forzar un poquito la pregunta, ¿ya? Porque miren, insuficiencia cardíaca congestiva involucra la falla izquierda que produce congestión pulmonar y la falla derecha producto de la evolución de la falla izquierda. O sea, falla el corazón izquierdo, genera congestión pulmonar y a la larga esa falla izquierda genera falla derecha, que va a dar congestión sistémica, ¿verdad? La falla izquierda, recuerden, congestión pulmonar, aumento de la presión capilar pulmonar y a la larga la falla izquierda genera falla derecha, que genera congestión sistémica, aumento de presión venosa central. Recuerden, la falla izquierda da como clínica, producto de la congestión, disnea de esfuerzo, ortopnea, crépitos, edema agudo de pulmón. Eso les pueden preguntar. Falla izquierda, esta es la clínica de la falla izquierda, congestión pulmonar. Falla derecha, congestión sistémica, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, ascitis, derrame pleural. Eso es falla derecha, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una falla cardíaca congestiva, es una falla izquierda que a la larga produce falla derecha, ¿ya? Entonces, acá te pregunta, ¿qué patología no produce falla congestiva, ¿no? Entonces, a ver, beriberi. Beriberi es el déficit de vitamina B1 que genera una miocardiopatía, hablando desde el punto de vista cardíaco, dilatada. Y esa miocardiopatía dilatada, obviamente, genera falla izquierda y luego derecha, o sea, genera falla congestiva. Sí está como causa. La tormenta tiroidea también, ¿no? Las enfermedades por hipertiroidismo también generan sobrecarga de volumen, congestión, falla izquierda y pueden dar falla derecha. Sí está asociado. La anemia también, ¿ya? La anemia también puede generar falla cardíaca de tipo congestiva. Y al igual que la artritis reumatoide, problemas inmunológicos sí están asociados a falla cardíaca. ¿Quién de estas alternativas sale las vasculopatías pulmonares? ¿Por qué? Porque las vasculopatías pulmonares solo te van a dar falla derecha. Acuérdate, ¿no? La hipertensión pulmonar, que puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿no? Secundaria siempre acuérdate en el EPOCA, el famoso cor pulmonar. Y la hipertensión solo genera falla derecha. El corazón izquierdo está normal. Entonces acá causa de hipertensión primaria son las vasculopatías pulmonares. Es más raro, ¿eh? Lo más frecuente es secundario, por EPOC, por ejemplo, el cor pulmonar, ¿no?
pero solo dan falla derecha, no hay falla izquierda. Entonces, es por eso que no está dentro de las causas de falla, digamos, congestiva, porque hablando en el término estricto, congestiva indica una falla izquierda que a la larga genera falla derecha. En cambio, las vasculopatías pulmonares solo generan falla derecha, de forma aislada, ¿ya? Por eso sale de las alternativas. ¿Mm? En cambio, todas las demás sí producen falla derecha, falla izquierda, que a la larga generan falla derecha. ¿Estamos? Ya está. Es una pregunta antigua, por ahí me importa más que recuerden qué es falla izquierda, qué es falla derecha, ¿ya? Eso creo que más importante. Vamos a ver con la siguiente. A ver, con respecto a la fiebre reumática, señale lo correcto. Recuerden que la fiebre reumática es una complicación no supurativa de la faringitis aguda bacteriana, ¿verdad? ¿Cuál es la bacteria involucrada, doctores? A ver, despierten. ¿Cuál es la bacteria que está involucrada en la fiebre reumática? El Streptococcus hemolítico del grupo A. Muy bien, el Streptococcus piógenes. Es por un mimetismo molecular, ¿no? ¿Cómo se llama el antígeno de la bacteria que se parece a los tejidos? ¿Cómo se llama en la fisiopatología? Muy bien, la proteína M. Acuérdate, ¿ah? Proteína M. Ya está. A ver, veamos. Nos dice lo correcto, ¿no? Muchos han marcado la A. La insuficiencia mitral es el compromiso valvular más común. ¿Sí? ¿La insuficiencia mitral es la secuela valvular más frecuente? ¿Verdadero o falso, doctores? Falso, muy bien. La estenosis mitral es la más frecuente. Luego viene la insuficiencia mitral crónica o la doble lesión, también te pueden decir. Eso es más característico todavía, doble lesión, estenosis, insuficiencia. Pero si me preguntas la secuela valvular más frecuente, estenosis mitral. ¿Estamos? Entonces este es falso. El diagnóstico se establece por presencia de poliartralgias y títulos altos de antiestreptolicina O. No. Los criterios mayores, acuérdate cáncer, ¿no? Carditis, artritis es criterio mayor. Artralgia es criterio menor. Nódulos, corea, eritema, marginato, ¿no? Y asociado a infección reciente, que es la antiestreptolicina. Pero es artritis el criterio mayor, ¿correcto? Muy bien, espera un momento. Se me va a bajar la batería. Muy bien. Entonces, los criterios mayores son los que definen el diagnóstico, ¿no? Entonces, artralgia no. Esta es la correcta. ¿La enfermedad suele ser autolimitada? Sí, se autolimita, ¿no? Obviamente que hay que dar tratamiento. El antibiótico para erradicar a la bacteria, betalactámicos, penicilina, amoxicilina y corticoides cuando hay carditis, ¿no? Para bajar la inflamación, para la artritis, carditis. ¿Estamos? Pero sí suele ser autolimitada. ¿Ocurre en más del 50% de las faringomitas? No. Decíamos que en casos de endemia 0,3% y en casos de epidemia 3%, hasta 3% en casos de epidemia. ¿Y la corticoterapia es el tratamiento de elección? No, el antibiótico para erradicar a la bacteria. El corticoide solo se da para la carditis o inflamación severa, la artritis, ¿no? Muy bien. A ver, masaje del seno carotidio. Recuerden que esto es una maniobra vagal, ¿no es cierto? Con el masaje del seno carotidio, ¿qué buscamos, doctores? Es una maniobra vagal. ¿Estimular a quién? Al parasimpático. Y el parasimpático con sus neurotransmisor de la acetilcolina y su receptor muscarínico M2 en el corazón
va a bajar la frecuencia cardíaca y va a bajar la fuerza de contracción, ¿verdad? Eso es lo que hace el masaje del seno carotídeo. Pero acá te pregunta, ¿no? ¿En dónde se realiza? Entonces, ¿dónde se ubica el seno carotídeo? En la bifurcación de la carótida común. Entonces, carótida interna, carótida externa. Acá, pegada a la carótida interna, ¿no? Es tu referencia. O específicamente también te pueden decir en la bifurcación de la carótida, ¿ya? Entonces, decir encima de la mandíbula o debajo es muy general, pues, ¿no? O sea, ni hablar, pues encima de la mandíbula no, pues no va a ser encima, ¿no? Es en el cuello. Entonces, debajo de la mandíbula, pero es muy general esa alternativa, ¿ya? Como les digo, lo específico sería decir bifurcación de la carótida, pero si ven, no hay alternativa, no es origen de la carótida común, esta también se va, es bifurcación de la carótida común. Entonces te queda estos dos, ¿no? Carótida externa, carótida. Origen de la carótida interna. Ahí está asociado el seno carotídeo, ¿ya? Nuestro punto de referencia recuerda el borde anterior del esternocleidomastoideo con la parte superior del cartílago tiroides, ¿ya? De la parte superior del cartílago tiroides que está a nivel de C3, C4 con tu borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Ahí palpas el seno carotidio y haces el masaje, ¿no? Por 1 minuto unilateral, ¿ya? Para bajar la frecuencia cardíaca. Recuerden, ¿en qué arritmia hacemos masaje del seno carotidio como maniobra vagal, como tratamiento inicial? ¿Se acuerdan la arritmia? Muy bien, taquicardia, paroxística, supraventricular, ¿verdad? Muy bien. Señale lo falso con respecto a endocarditis. Bueno, lo falso, la mayoría de los estreptococos viridae, ¿qué quiere decir un SIN bajo a penicilina? ¿Que es sensible o resistente? Sensible, pues, ¿no? Concentración mínima inhibitoria quiere decir que es sensible. Entonces, sí, los estreptococos viridae son sensibles a los beta-lactámicos. Eso es verdadero. El enterococo requiere terapia sinérgica, sí, de dos aminoglucósidos, beta-lactámico y aminoglucósido. Sí. El coagulasa negativo, ¿quién es el coagulasa negativo? Epidermidis, que es la causa más frecuente de endocarditis en válvula protésica menos de 1 año, o sea, de la precoz, que es un contaminante intraoperatorio. Y como es intraoperatorio, es meticilino resistente. Por eso el tratamiento es con vancomicina, porque per se el estafilococo epidermidis es, como es hospitalario, es meticilino resistente. Es verdadero. Y acá la endocarditis de drogadictos es por estafilococo dorado, que es el estafilococo aureus, el coagulasa positivo, ¿verdad? Ya está. Es verdadero. Y la última nos dice el Streptococcus viridans es el agente causal más frecuente de endocarditis de válvula nativa. No, es el estafilococo aureus de válvula nativa. Ahora, si es aguda, porque si es subaguda, ahí sí es viridans, ¿ya? Pero el más frecuente es ese aureus, ¿ya? Y sobre todo sobre válvula sana. En cambio, el Streptococcus viridans es subaguda, que es menos frecuente, y sobre válvula dañada. O sea, el paciente generalmente tiene una cardiopatía subyacente, ¿no? Una valvulopatía subyacente. Y sobre esa válvula es que hace endocarditis Streptococcus viridans, ¿ya? Entonces acá es ese aureus el más frecuente, ¿ya? Es más frecuente que viridans.
Ya, en el infarto agudo de miocardio, recuerden que para hablar de infarto tenemos que hablar de troponinas positivas o en el electrocardiograma de ST elevado. Y justamente, ¿no? Cuando el SICA es ST elevado, acuérdense que la arteria coronaria se ha obstruido completamente. Entonces, ¿qué debemos hacer en un SICA ST elevado? Reperfusión. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y la reperfusión de elección, ¿cuál es? ¿Cuál es el tratamiento de reperfusión de elección, doctores? En un SICA ST elevado. Muy bien, ese es el tratamiento más importante, ¿verdad? Angioplastía. Muy bien, angioplastía. En intervención coronaria también te pueden decir y se emplea cuando el SICA es ST elevado. Ese es tu tratamiento de elección. Pero ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu tratamiento alternativo? De reperfusión. Muy bien. Los trombolíticos o fibrinolíticos, acuérdate. ¿Ya? Entonces, tu plan A es angioplastía, tu plan B, fibrinolíticos. Ahora, en un sistema de salud ideal, la angioplastía se debe ofrecer en los primeros 120 minutos. Es lo mejor, es lo ideal. Pero ¿qué pasa si estás en un sistema de salud deficiente? Como nuestro querido Perú, pues, ¿no? En todos los hospitales no hay unidad de cardiología, no hay unidad de intervención coronaria. Entonces debes ofrecer fibrinolíticos los primeros 30 minutos. O sea, si tú ya sabes que no vas a poder dar angioplastía a un paciente con SIC-ST elevado, rápidamente fármacos. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea, doctores? Ya está. ¿Y hasta cuándo es tu ventana terapéutica? Es decir, hasta cuánto puedes reperfundir. Esos tiempos son ideales, ¿correcto? Es donde vas a encontrar la mayor eficacia. Así te pueden preguntar, ¿no? Ideal, donde vas a encontrar el mayor beneficio para el paciente. Pero puedes reperfundir hasta 12 horas. Hasta 12 horas puedes reperfundir, ¿ya? Pues acá en esta pregunta que nos dice, es muy antigua también esta pregunta, streptokinasa, ya no se emplea pues la streptokinasa. ¿Cuáles son los fibrinolíticos que se emplean? Los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Ajá. Alteplas, Tecnecteplas, ¿no? Ya está. Entonces debe administrarse en las primeras 12 horas, pues, porque acá hace mención a la ventana terapéutica, ¿ya? Porque si fuera tiempo ideal, serían los primeros 30 minutos, o en el caso de la angioplastía, en los primeros 120. ¿Está bien? ¿Se entendió, doctores? Lo que quiero es que quede claro, ¿ah? El concepto. Ya está. Muy bien. A ver, en el caso de un shock cardiogénico, a ver, vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué pasa con la presión venosa central y la resistencia? Ya. Entonces, tú sabes que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿verdad? Ya está. Entonces, siempre el organismo, cuando la presión cae, entonces trata de compensar con estos dos factores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el gasto cae, ¿qué va a hacer la resistencia? Va a aumentar. ¿Para qué? Para mantener constante la presión. Ahora, si la resistencia cae, el gasto aumenta para mantener constante la presión. Entonces, lo que trato de decirte es que el gasto y resistencia son inversamente proporcionales. Si uno baja, el otro aumenta para compensar. Entonces, en el estado de shock, ¿qué pasa? Vamos a analizar, ¿ya? El shock hipovolémico. ¿Qué pasa en el shock hipovolémico, doctor? Pierdo volumen, ¿no? Pierdo precarga. Al perder volumen, bajar mi precarga, ¿quién va a caer?
El gasto cardíaco, ¿verdad? Cae el gasto. ¿Te acuerdas tu ley de Frank Starling? Cae la precarga, cae tu gasto cardíaco. Y al contrario, ¿no? Si aumentas tu precarga, aumenta tu gasto. Entonces, si cae el gasto, ¿cuál es tu mecanismo compensatorio? Aumento de la resistencia vascular periférica. Eso es tu mecanismo compensatorio. ¿Estamos? Luego tienes el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, lo que va a alterarse es la función sistólica del corazón, o sea, la contractibilidad. Entonces cae el gasto, porque el corazón no se contrae bien. Entonces el gasto va a disminuir y tu mecanismo compensatorio va a ser aumento de la resistencia para compensar. Entonces, ¿son iguales? Sí, son iguales en esos parámetros. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre el hipovolémico y el cardiogénico a nivel hemodinámico? En la presión capilar pulmonar, que nos indica la congestión. ¿Cómo va a estar la PSP en el hipovolémico? Normal o bajo, porque no hay volumen. ¿Cómo va a haber congestión pulmonar? El pulmón está seco. En cambio, en el cardiogénico, doctores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar tu presión capilar pulmonar? Muy bien, va a estar aumentado. O sea, va a haber edema agudo de pulmón. Si tú tienes un shock, paciente hipotenso, ¿no? Y está con edema agudo de pulmón, es un shock cardiogénico. El obstructivo es parecido al cardiogénico, porque cae la diástole del corazón, o sea, cae la función de llenado. Entonces, igual, el gasto va a caer, la resistencia va a aumentar y también puede haber congestión pulmonar, pero no tanto como el shock cardiogénico. Puede estar elevado, pero lo que sí va a estar elevado es tu presión venosa central. Eso sí va a elevarse más. Doctor, ¿y en el cardiogénico también la presión venosa central va a estar aumentada? Sí, también hay congestión sistémica, pero más congestión pulmonar. En cambio, en el obstructivo hay más congestión sistémica que congestión pulmonar. Pero ambos parámetros están aumentados, porque hay congestión. Cuando el corazón se altera, va a haber congestión. Y esa es la diferencia, miren. Y en el distributivo, que es el paciente con sepsis, con anafilaxia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el problema en el distributivo? Que hay una vasodilatación. Como hay una vasodilatación, cae la resistencia. Miren, ese es el mecanismo primario. ¿Y qué va a pasar con el gasto? Va a aumentar. Miren cómo el distributivo es diferente a todos los demás. Y no hay congestión. Puede estar normal o puede estar bajo, pero no hay congestión, ¿ya? Pero esto ya te hace diferente, ¿no? Entonces acá te preguntan en el shock cardiogénico cómo está tu presión venosa central y tu resistencia. Shock cardiogénico, presión venosa central va a estar aumentado porque sí hay congestión sistémica, más congestión pulmonar, pero sí hay, está elevado. ¿Y cómo está la resistencia? Aumentada, porque es el mecanismo compensatorio. Por eso la respuesta correcta es la A. No es necesario que memoricen, simplemente tienen que razonar. ¿Ya, doctores? ¿Estamos? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. ¿Los YECAS benefician al paciente con insuficiencia cardíaca a través? Más que esta pregunta, quisiera que se recuerden los fármacos que bajan la mortalidad en ICC. ¿Cuáles son los que bajan la mortalidad? Esa es la nemotecnia, ¿se acuerdan? Iberia. ¿Y de qué? A ver, recuerda. YECA. Muy bien. Beta block. Despironolactona. R. Terapia de resincronización. I. De INRA, ¿no? Sacubitril valsartán. Ah, muy bien, muy bien. Puede ser también acá inhibidores de la CGLT2 o acá, ¿no? Ponerlo también E de empaglifosina, también puede ser, ¿no? Empaglifosina o acá inhibidores de la CGLT2, bacán.
y acá los arados. ¿Ya? Estos de acá están de moda, lo han preguntado en el último examen de residentado. Los inhibidores de la CGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, ¿sí? Son fármacos que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca, tengan o no tengan diabetes. O sea, tú le das al paciente con falla cardíaca, tenga o no tenga diabetes, y baja número de hospitalizaciones, baja mortalidad, ¿ya? Eso acuérdense. Entonces, estos fármacos son los que bajan la mortalidad. Ya está. Entonces, a ver, los IECAS, ¿qué son los IECAS? ¿Reducen la precarga? No, pues, ¿cómo va a reducir la precarga? Los que reducen la precarga son los diuréticos, porque bajan la volemia. ¿Efecto inotrópico? No. ¿Quién hace efecto inotrópico? La digoxina. Y estos solo son sintomáticos, no bajan la mortalidad. Prevención del remodelado, ¿previenen? No es que previenen, retrasan el remodelado. ¿Ya? No es prevención, o sea, evita que progrese el remodelado. ¿Estamos? Inhibición simpática, no, esos son los beta bloqueadores. Ahora, ¿qué beta block solo se emplean en ICC? No son todos. ¿Cuáles son los beta block? Comen bistec, ¿no? Ahí está, comen bistec, carvedilol, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. La mnemotecnia es comen bistec. Esos son los beta block que se emplean, ¿ya? Carvedilol es el mejor, por si acaso. Ya está. Entonces acá te dicen de los YECAS, la respuesta es reducción. ¿Por qué? ¿Por qué reducen la poscarga? Porque son vasodilatadores. Los YECAS disminuyen los niveles de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces es un buen vasodilatador y por lo tanto cae en la resistencia vascular periférica y por lo tanto bajan la poscarga. Nebivolol. Nebivolol Kiara. ¿Estamos? Ya está. Yo sé que muchos acá han pensado la C, ¿no? Previenen, ¿no? Son antirremodeladores, es cierto, son antirremodeladores. ¿Efecto inotrópico? No, pues el efecto inotrópico, los YECAS no aumentan la contractibilidad, no. Esa es la digoxina, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bien, entonces, voy a ver cómo vamos a amanecer. Ya. A ver, dice 56 años, cefalea global desde hace un mes y en algunas ocasiones epistaxis. Su padre falleció de infarto de miocardio por hipertensión. ¿Correcto? Presenta presión 150/70. ¿Cuál es la indicación? Ya está. Entonces, 56 años, cefalea, epistaxis, un antecedente familiar de muerte por infarto, riesgo cardiovascular, ¿no? Ya está. Y miren su presión. 150/70. ¿Cómo se llama eso? Cuando la presión sistólica está aumentada, porque está más de 140, pero tu presión diastólica está normal. Muy bien. Hipertensión sistólica aislada, ¿verdad? Propio de adultos mayores. Entonces la pregunta es, en hipertensión sistólica aislada, ¿cuál es el tratamiento? ¿Con 150 vas a dar dieta baja en sal y ejercicio? ¿Control, interconsulta o ya tratamiento farmacológico? No, pues 150. Recuerden, más de 140/90 ya hay que dar fármaco, un fármaco al menos. Estadio 1, ¿no? Más de 140/90. Estadio 2, más de 160/100. Ahí ya dos fármacos. Acá un fármaco, acá dos fármacos, acuérdate.
Y para todos, ese es el estilo de vida saludable, para todos, en el prehipertenso y en el paciente con presión normal. Entonces, dentro de los estilos de vida o tratamientos no farmacológicos está la dieta baja en sodio, ¿no? Pero eso es complementario, pues, ¿no? Acá ya hay que dar fármaco, pues está en 150. Y rica en potasio, acuérdate también eso, ¿ah? Baja en sodio y rico en potasio para el paciente hipertenso. Ejercicio aeróbico. ¿Y qué fármaco le darías? Estábamos diciendo, hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Tiazidas, pues doctores. Doctor, no hay tiazida. La alternativa es calcio antagonista para la hipertensión aislada. Primer lugar, tiazidas. Alternativa, calcio antagonistas. Yeca no. ¿Yeca para quién es? Para el diabético, para el que tiene proteinuria, microalbuminuria, hipertrofia ventrículo izquierdo, falla cardíaca, infarto agudo miocardio, enfermedad renal crónica, pero con tasa de filtración más de 30, ¿no? O niveles de potasio normales. Ahí los YECA son de elección. Eso acuérdense las indicaciones. ¿Estamos? Muy bien. Y si nos dan un paciente que tiene obesidad y nos dice que después de realizar un viaje de larga duración, dolor torácico y disnea, y les dicen que es un shock obstructivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el diagnóstico? Obeso, viaje prolongado, dolor torácico, disnea. Muy bien, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, que es una causa de shock obstructivo, así como el taponamiento cardíaco, como el neumotórax a tensión. Entonces, ¿cuál es la conducta inicial a seguir? Si hay una trombos en la circulación pulmonar, lo primero que debemos hacer es anticoagular, ¿no? Tu enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso, cada 12 horas, ¿no? Cuando es tratamiento por vía subcutánea. Cuando es profilaxis es cada 24 horas. Cuando es tratamiento es cada 12 horas. Entonces, esa es la conducta inicial, ¿ya? Bueno, esto es más pregunta de neumo, ¿no? Lo habrán visto en neumología también. Recuérdate siempre, para trombosis, claro, es decir, está inestable por Renan, porque es un shock obstructivo. De hecho, ¿no? Si está chocado, sus funciones vitales van a estar inestables. Acuérdate, te está diciendo conducta inicial. Tu conducta inicial va a ser anticoagular. Si tu pregunta va por dar trombólisis o fibrinólisis, eso sería posterior. La trombólisis o fibrinólisis tendrías que dar, obviamente tienes que darlo porque está inestable, es un shock, es un TEP masivo, ¿no? O cuando hace complicaciones como la flegmasia cerulea dolens. Esas son las indicaciones para fibrinalizar en un TEP, ¿correcto? Pero acá la pregunta dice conducta inicial. Entonces hay que leer bien, ¿ya? Entonces, tu conducta inicial, por ser un TEP, es la anticoagulación. Y ya el tratamiento más específico por la condición del paciente, y está bien tu observación, Renan, si está inestable, es un TEP masivo, está chocado o hace la flegmasia cerulea dolens, ¿no? Que es cuando ya compromete también, oh, perdón, me estoy equivocando. Eso es en caso de un TBP, ¿no? En caso de una trombosis venosa profunda, cuando hace flegmasia cerulea dolens, ahí también hay que dar fibrinólisis. Entonces, en un TEP que genere inestabilidad o es un TEP masivo, hay que dar trombolíticos. Está bien, pero acá dice conducta inicial, y la conducta inicial es anticoagulación, ¿no? Estabilización con soporte, no, pues es muy general, ¿no? Ya está, entonces hay que entender bien la pregunta ahí, ¿ah? Ya.
Acá, en qué arritmia pensaron? Les decía un varón joven que bruscamente tiene taquicardia, PR corto. Joven con palpitaciones, taquicardias, PR corto. Plan, tu Wall Parkinson White, tu síndrome de preexcitación, ¿no? PR corto, menos de 0,12 segundos, y tu onda delta, ¿no? Ya está. ¿Y se acuerdan que había dos tipos de Wall Parkinson White? Ortodrómica y antidrómica. ¿Cuál es más frecuente? Esto, ¿no? Ortodrómica es más frecuente, 95%. Antidrómica, 5%. ¿Y cómo lo diferenciabas en el EKG? Es que el ortodrómica va con QRS normal y el antidrómico va con QRS ancho, más de 0,12 segundos. Esa es la diferencia. Entonces, acá al decirte QRS ancho, es un Wall Parkinson White conducción antidrómica. Pero bueno, son tipos al final, ¿no? ¿Y qué se da en el tratamiento inicial de un paciente con Wall Parkinson White? Hay que frenar el nodo AB, porque es por ahí donde se está conduciendo, ¿no? Obviamente acá hay una vía accesoria, acuérdate, las de Ken es la vía accesoria en el Wall Parkinson White. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Calcio, antagonistas, pues, ¿no? Doctor, cardioversión, pero ¿por qué le vas a dar cardioversión eléctrica? ¿Cuándo se da cardioversión eléctrica en una arritmia, doctores? ¿Cuándo se da cardioversión eléctrica? Cuando esté inestable hemodinámicamente. Muy bien. ¿Y cómo se manifiesta la inestabilidad hemodinámica? Hipotensión o alteración del sensorio. Pregunta, ¿nos dicen que la presión está baja? ¿Nos dicen que hay alteración del sensorio? No. Entonces, ¿por qué marcas cardioversión? Si te hubieran dicho que el paciente está hipotenso o hay alteración del sensorio, ahí sí cardioversión eléctrica, acá no. Otros han marcado digoxina, ¿no? Pues digoxina es en ICC más fibrilación auricular, FA en el contexto de una falla cardíaca. Ahí es digoxina. A ver, acá, doctores, si les dicen que tras caerse en bipedestación, desde un andamio a 4 metros de altura, aplastamiento de la cuarta vértebra, fracturas de ambas extremidades, 2 horas después, sudoración, hipotensión severa, bradicardia, que se va agravando. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipotensión con bradicardia. Normalmente los pacientes que se chocan hacen hipotensión y esto activa el tono simpático, ¿verdad? Y el tono simpático que hace aumenta la frecuencia cardíaca. Eso lo vemos en el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, etc. Entonces, cuando te hablen de un shock donde el paciente está hipotenso y está bradicárdico y encima no responde a fluidos, también te pueden decir eso, estás frente al shock neurogénico, que es una causa de shock distributivo. Y justamente se ve en caídas, ¿no? Por trauma vértebromedular, fractura de columna, porque es ahí donde se corta el estímulo simpático. Cuando tú dañas la médula espinal, se corta la cadena simpática, o sea, el estímulo simpático, y por eso cae todo, pues, porque si no tienes simpático, predomina el parasimpático, que va a hacer caer la presión, caer la frecuencia cardíaca, etc. Por eso, shock neurogénico. No es por hemorragia, no es embolia grasa, tampoco, ¿no? Es otra clínica, la embolia, recuerda. Te va a dar disnea súbita, taquicardia, taquipnea, es otra clínica, ¿no? Por fractura de huesos largos lo has visto en traumatología, ¿no? Petequias. Muy bien, ¿a qué es shock neurogénico? Por el antecedente, ¿no? De la caída, fracturas vertebrales, se corta el estímulo simpático. Ya.
A ver, acá nos dicen 3 episodios de pérdida de conocimiento con recuperación espontánea. ¿Cómo se llama eso, doctores? Cuando uno pierde conocimiento y luego recupera de forma espontánea. ¿Cómo se llama eso? Síncope. Entonces, ha tenido síncopes a repetición. Y te dicen, se le toma un nuevo EKG y presenta un nuevo síncope. ¿Cuál es la mejor opción? Diagnóstico. O sea, acá la pregunta sería, ¿no? Si tiene síncopes a repetición y por las alternativas nos están diciendo que es de origen cardíaco, porque ¿cuál es la forma más frecuente de síncope? ¿Cuál es la causa o el tipo más frecuente de síncope, doctores? El síncope vasovagal. Muy bien, el vasovagal es el más frecuente, pero acá por las alternativas te están diciendo que el síncope es de origen cardíaco. ¿Y cuáles son las causas? Arritmias que generan esto, ¿no? Hipoperfusión cerebral. ¿Y qué arritmias generan síncopes a repetición? La enfermedad del nodo sinusal te da síncope a repetición. Los bloqueos AB de tercer grado te dan síncopes, porque son bloqueos completos. Y también las taquicardias ventriculares. Las supraventriculares no, porque para que haya hipoperfusión cerebral, ¿dónde va a estar el problema? En el ventrículo, pues. Al no contraerse bien, de manera desincronizada, no va a haber buen gasto cardíaco y cae el flujo cerebral. Entonces, estas arritmias son las que pueden dar síncopes. Entonces, contracciones ventriculares prematuras, esto es extrasístoles ventriculares. Y bien difícil que un extrasístole te dé síncope. No. Cuando se juntan muchas extrasístoles, sí. Pero ya cuando se juntan muchas extrasístoles, ¿eso qué es? Taquicardia ventricular. Pero una extrasístole no. No causa síncopes de repetición. Supraventricular es bien difícil. Bien difícil, ¿no? Esto también es supraventricular. No más da palpitaciones, disnea, ¿no? Pues acá la respuesta correcta, taquicardia ventricular. Sería mejor respuesta. ¿Ya? Como causas de síncope de origen cardiogénico. A ver, en esta pregunta les hablaban de un varón de 70 años que desde hace 3 semanas refiere disnea a mediados esfuerzos, edema de miembros inferiores, bruscamente se despierta, ¿no? Por dificultad, eso es disnea paroxística nocturna. Al examen, frecuencia respiratoria 25, presión 130/90, ortopnea, crépitos en tercio medio bilateral, ruidos arrítmicos, ingurgitación yugular, dolor en hipocondrio derecho. Entonces, claramente estamos viendo un paciente con falla cardíaca descompensado, ¿verdad? Tiene datos de congestión pulmonar y congestión sistémica. Tiene disnea, tiene ortopnea, tiene crépitos. Son datos de falla izquierda, congestión pulmonar, acuérdate. Y también congestión sistémica. Tiene ingurgitación yugular, dolor en hipocondrio derecho, edema de miembros inferiores. O sea, también hay datos de falla derecha. Muy bien. Entonces, en un paciente con falla cardíaca descompensado, hay varios tratamientos que realizar, ¿no? Pero acá te dice, ¿cuál es el tratamiento farmacológico inicial? Entonces, en un paciente con falla descompensada, lo primero que tienes que realizar es tratar la causa subyacente del paciente que está descompensando, porque este paciente lo ha descompensado algo en las últimas 3 semanas y probablemente que haya sido esto. Recuerden que la causa subyacente más frecuente de descompensación de un paciente con falla cardíaca es que cuando deja de tomar su tratamiento.
O sea, se olvida de tomar diuréticos, sus fármacos. Esa es la causa más frecuente. Pero también las infecciones y también las arritmias pueden descompensar al paciente. O fármacos, ¿no? AINES, calcio antagonistas, lo pueden descompensar. Entonces acá la causa subyacente es la fibrilación auricular, porque te está diciendo ruidos arrítmicos. Entonces, la fibrilación es lo que le está descompensando, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un paciente con falla cardíaca y la fibrilación lo está descompensando, es porque el paciente no está tolerando la taquicardia, pues. Entonces, lo primero que debes de hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué debes hacer? O sea, muchos lo han enfocado como que el manejo de la falla cardíaca, pero en realidad no. Es un paciente con fibrilación auricular que tiene insuficiencia cardíaca. Descompensada, ¿por qué? Porque la arritmia lo ha descompensado. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Lo primero es controlar la frecuencia cardíaca. Eso es lo que tendrías que hacer. Por eso digoxina. Doctor, pero los diuréticos, claro, para bajar la precarga está bien, porque tiene congestión pulmonar y tiene congestión sistémica. Está bien, hay que darle. Pero te está diciendo tratamiento farmacológico inicial. ¿Y qué es lo inicial que debes hacer? Tratar la causa subyacente, o sea, la causa que lo está descompensando. Entonces, ¿cuál es? Es la FA. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Ya está. Porque eso es lo que le está descompensando. Pero los diuréticos también hay que darle, pero no es el tratamiento inicial. Por eso voy. Ahora, doctores, si nos hubiera dicho que está en edema agudo de pulmón cardiogénico, eso es otra cosa. Si hay edema agudo de pulmón, ahí sí diuréticos es lo primero, porque ya es una emergencia. Pero acá no, pues, acá te está diciendo crépitos en tercio medio, su ingurgitación yugular, su ortopnea, no, no hay edema agudo de pulmón. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, si ya la congestión es muy severa, como edema agudo de pulmón, ahí sí, y típicamente furosemida, pues, ¿no? Hay que dar furosemida. ¿Estamos? Muy bien. A ver, en esta pregunta les dicen varón de 58 años que tiene palpitaciones seguidas de síncope, ¿no? Procedente del sur del Perú, ¿ah? En el EKG, taquicardia ventricular no sostenida sobre la base de un bloqueo completo de rama derecha. Se sospecha de una miocardiopatía. ¿Qué miocardiopatía están sospechando, doctores? ¿Mm? Una miocardiopatía dilatada, ¿no? ¿Quién genera bloqueo de rama derecha procedente del sur del Perú? Chagas, muy bien, enfermedad de Chagas, ¿no? Recuerden a Trypanosoma cruzi, cuyo vector es el Triatoma infestans, ¿no? La famosa chirimacha. Le gusta la rama derecha de las de Gis, o sea, típicamente hace bloqueo de rama derecha, ¿ya? Y obviamente genera una miocardiopatía dilatada, ¿ya? Entonces nos dicen, ¿cuál es la primera terapia de elección? Justamente, ¿qué va a hacer? Tratar la taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo tratamos la taquicardia ventricular no sostenida? Entonces, para tratar la taquicardia ventricular no sostenida, podemos dar beta bloqueadores. Pero hay un problema acá, que hay bloqueo completo de rama derecha. Si tu corazón está bloqueado, ¿le vas a dar beta block? Ya no, po. Tú le das beta block para bajar el tono simpático. Y eso está bien en una taquicardia ventricular. Pero si tiene bloqueo de rama, ya no puedes dar. ¿Estamos? Entonces ya no puedes usar. Propafenona, flecainida, recuérdate es del grupo 1C y se da para el control del ritmo de la fibrilación auricular. Una cosa es control de la frecuencia cardíaca en FA
Eso lo hacemos con los beta block, los calcio antagonistas, o si tiene falla cardíaca, la digoxina. Eso es control de la frecuencia cardíaca. Pero flecainida, propafenona, es para controlar el ritmo, diferente ritmo y frecuencia. Sí se dan cuenta de la diferencia, ¿verdad? Una cosa es controlar la frecuencia cardíaca y otra cosa es controlar el ritmo. Siempre primero se controla la frecuencia cardíaca, al final es el ritmo, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Ya está, entonces queda adenosina peor, ¿no? Es para las taquicardias paroxísticas supraventricular. Acá te está diciendo taquicardia ventricular. ¿Quién nos queda? Amiodarona. Procainida también podías dar, ¿no? Procainida para arritmias ventriculares, para taquicardias ventriculares, ¿ya? Muy bien. Desfibrilador automático, el DAI se da pues en pacientes como prevención primaria, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca avanzada que tienen fracción de eyección menos del 35% y que no responden a tratamiento convencional, porque siguen descompensados, ¿no? Clase funcional 2, clase funcional 4. O sea, aquellos pacientes con falla cardíaca que no responden al tratamiento, siguen sintomáticos y su fracción de eyección está a menos de 35%, hay que colocarle su DAI, porque si no se van a morir en cualquier momento. ¿Ya? Ya está. Ahora, hablando de miocardiopatías, el DAI se coloca en las miocardiopatías hipertróficas, ¿se acuerdan? Que tienen alto riesgo de muerte súbita. Ahí también se colocan DAI. Muy bien, entonces acá la respuesta es miodrana. Hubiera sido beta bloca, ojo, para taquicardia ventricular se puede emplear beta block, pero al tener bloqueo ya no. Por eso amiodarona. Ya. En este paciente te dicen 65 años, que esporádicamente en sus controles 150-80. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo se llaman esos doctores? 150-80. Hipertensión aislada sistólica. ¿Cuál era el de primera línea? Tiacidas, primera línea. Segunda línea, calcio antagonistas. Entonces, tiacida, primera línea. Segundo, calcio antagonistas. Ya, pues yecas, ya dijimos, ¿no? Diabético, proteinuria, microalbuminuria, etcétera. Beta block, nada que ver. Beta block en hipertiroidismo, ¿no? Etcétera. Bien, en esta pregunta, 70 años, desde hace 2 horas, disnea, palpitaciones, dolor precordial, ingresa shock trauma, presentando pérdida súbita de la conciencia, respiración agónica, ausencia de pulso. Se entró en paro, ¿no? El monitor cardíaco muestra la imagen, creo que era una taquicardia ventricular. Entonces, ¿cuál es la primera acción a seguir? Entonces, si un paciente entra en paro cardíaco, doctores, ¿cuál es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es el masaje. Ese es el primer paso, pues. Ni bien diagnosticas tú un paciente con paro cardíaco, porque no hay pulso, no respira, está inconsciente, tu masaje cardíaco, tu CAB, tu soporte vital básico, eso es lo primero. Doctor, pero la desfibrilación, claro, esto es lo más importante. Obviamente, si el ritmo es desfibrilable, tu fibrilación ventricular o tu taquicardia ventricular sin pulso. Pero lo primero es tu masaje cardíaco. ¿Estamos? Ahora, si te dice que el ritmo es no desfibrilable, ahí sí, ¿qué colocas? Que también lo han preguntado. Cuando son no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, epinefrina, ¿no? Asistolia, actividad eléctrica sin pulso. Epinefrina. ¿Ya, doctores? Pero acá es por esto, ¿no? Primera acción a seguir, masaje, compresiones torácicas, ¿ya? ¿Y cuándo marcaría desfibrilación? Si te dijeran, pues, el tratamiento más importante, ¿no? Entonces ahí sí desfibrilación sería. O si no encuentras, pues, masaje, ya, bueno, queda siempre y cuando, obviamente, esto
nos indique que es un ritmo desfibrilable, ojo. A ver, cuando les daban signo de Kussmaul, ¿qué pensabas? ¿Cuál era tu mnemotecnia? Kussmaul, ¿qué es? Aumento de la ingurgitación yugular a la inspiración. ¿Cuál era tu mnemotecnia, doctores? Kussmaul pecó, muy bien, por mirón, o sea, era pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependía? De las imágenes, pues, tu tomografía, tu ecocardiograma, tu resonancia magnética, tu imagen. Si te decía pericardio engrosado, calcificado, era pericarditis constrictiva. Pero si te decía tu miocardio está engrosado, el miocardio, miocardiopatía restrictiva. Entonces, ¿qué te dice la imagen acá? Ecocardiograma, engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares. O sea, el miocardio está engrosado. Entonces, es una miocardiopatía restrictiva. ¿Ya? Acá inventaron, ¿no? Miocarditis hipertrófica, no, miocardiopatía hipertrófica, pero eso no da. La miocardiopatía que da signo de Kussmaul es la restrictiva, ¿ya? La Chagas, alcohol es la dilatada, no tiene nada que ver, ya está. ¿Mm? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la causa, doctores, más frecuente de miocardiopatía restrictiva? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la causa más frecuente? Muy bien, amiloidosis. Bueno, esta pregunta es típica de muchas veces de NAM, ¿ya? Cuando les hablen esto, a centro de salud, ¿ya? Miren, 70 años, hipertenso, evaluado en el centro por inicio reciente de disnea, cansancio, fatiga. Miren, taquimneico, taquicárdico, no tolera el decúbito, o sea, está en ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos, sibilantes en ambos campos pulmonares. O sea, ¿te están hablando de qué? De un paciente con falla cardíaca, ¿no es cierto? Tiene ortopnea, tiene disnea, ingurgitación, crépitos, descompensado, ¿verdad? Es una falla descompensada. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? A ver, diuréticos por vía endovenosa podría ser, inhibidores de la enzima convertidora, sí, los diuréticos te bajan la precarga, o sea, la congestión. Los YECAs te bajan la poscarga, también ayudan, ¿verdad? Referencia a un establecimiento de mayor complejidad, bloqueadores beta adrenérgicos. Acuérdate la trípode del tratamiento de paciente con falla cardíaca es YECA para bajar la poscarga, diuréticos para bajar la precarga y si mejora, beta bloco. Si el paciente mejora, ¿no? Le agregas beta bloco. Pero ¿tú crees que en un centro de salud va a haber diuréticos, YECA, beta bloco? No, generalmente no vas a encontrar, porque este es tratamiento específico que se utiliza en centros de urgencia, emergencia, ¿no? Entonces, por eso la respuesta acá, ¿no? Referencia inmediata al establecimiento de mayor complejidad. Pues es un paciente con falla descompensada. En cualquier momento puede ser una arritmia, etcétera, ¿no? Se descompensa una estabilidad hemodinámica, o sea, porque estás en un centro de salud, ¿ya? Muy bien. Ojo, esta es la trípode del tratamiento, ¿ah? Pero ahora ya se habla de la tétrada del tratamiento. Si quieres algo actualizado, se dice que mejor que los YECA son los INRA, ¿correcto? Entonces se da INRA, diuréticos. Los INRA reemplazan a los YECA, son mejores.
¿no? Son mejores, sacubitril, valsartán, porque tiene sacubitril, que es inhibidor de neprilicina, y valsartán, que es un ARA2. Diuréticos, antagonistas de aldosterona, antagonistas de aldosterona, ¿correcto? Y tus inhibidores de la CGLT2, que están de moda. Este es el tratamiento, doctores, que se maneja actualmente, ¿ya? Paciente debería usar INRA, antagonista de aldosterones, inhibidores de GLP-2, diuréticos, ¿ya? Pero clásicamente, bueno, acuérdense esto, ¿ah? Beta block se da en el alta, cuando el paciente ya se va de alta, compensado, ¿no? Porque acá estoy hablando de un paciente descompensado. Cuando el paciente mejora, ahí le dejamos el beta block para mejorarle el pronóstico. Cuando mejora, pues yo les decía de los inhibidores de la CGLT2, ¿no? Bien, Torsades de Points, ¿cuál es el factor de riesgo? QT largo, ¿no? Más de 0,45 segundos. ¿Y quién produce eso? La hipomagnesemia, la hipocalemia, la hipocalcemia, o sea, todo bajo, prolonga el QT. Fármacos en el COVID, ¿no? La hidroxicloroquina, la citromicina, em, también está las quinolonas, pueden prolongar. Terfenadina, antidepresivos tricíclicos, ahí está, terfenadina de antihistamínicos, ¿no? Prolonga el QT, ¿ya? Y otros fármacos son los que estamos viendo. Hidroxicloroquina, citromicina, terfenadina, antidepresivos tricíclicos. Uy, por fin. A ver, ahora acá. A ver, ¿por qué no sale esto? Un ratito, doctores. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Pueden continuar? Doctores, ¿cansados? Ya. A ver, vayan respirando, vayan tomando un poquito de agua. Voy a ver por qué no abre el pool. Ya. Ya vamos a acelerar un poquito, ¿ya? Sé que cardio es un poquito más complicado. En gastro sí. Ya. Pues, vamos a hacer un pequeño descanso, doctores. Un par de minutos, ¿ya?
Ya. Ya, doctores, ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? A ver, les pido porfa que sean rápidos para comentar, ¿ya? Marquen como modo de recordar, porque estas preguntas ya las han visto, ¿ah? Ya. A ver, ¿está? Respondan, por favor. Ahí están, le están pasando el link. Ya. Vamos a responder esta pregunta, ¿ya? A ver, ¿qué dice la mayoría? Ya. Acá en la resolución les comenté, ¿no? Los que han visto la resolución, les decía, miren, este paciente nos están hablando de que está inconsciente, miren, su presión 60-40, o sea, está inestable, ¿no? No hay ondas P, ¿no? En el EKG, no muestra ondas P, es una mujer adulta mayor. Entonces se le realiza cardioversión eléctrica, ¿ya? Si te dice que no hay onda P y está inestable hemodinámicamente, ¿qué arritmia estás sospechando? Claro, lo más práctico en un adulto mayor es pensar una fibrilación auricular, bueno, eso es lo más práctico, ¿ya? Ahora, claro, está inestable hemodinámicamente porque está hipotensa y está alterado el sensorio, entonces, ¿qué hay que dar? Cardioversión eléctrica. La pregunta es ¿cuánto? Y en adultos no se emplea por kilo de peso, eso es en pediatría. En adultos se da la dosis, ¿no? Y en caso de FA se da de 100 a 200 joules. Eso les comentaba, ¿ya? En caso de taquicardia paroxística supraventricular, que también puede generar inestabilidad, es de 50 a 100 joules. Entonces, no es por kilo de peso. ¿Dónde se dice que es por kilo de peso? En pediatría. Ahí sí. Y en pediatría, bueno, la primera dosis es de 0,5 a 1 joule por kilo de peso y la segunda dosis ya es 2 joule por kilo de peso. En el caso que vayamos a desfibrilar en los pacientes pediátricos, ¿ya? Eso les expliqué en la resolución de esta pregunta. Por eso acá esta pregunta está mal planteada, porque en adultos la cardioversión no es joule por kilo, ¿ya? Pues acá creo les di como clave correcta la del pediátrico, ¿no? Pues no nos queda de otra, o sea, está mal planteada la pregunta. ¿Ya? Es de 0,5 a 1 Gil, pero ese es en paciente pediátrico, pues no es adulto. ¿Ya? Entonces recuerden esto de acá, recuerden. ¿Ya? Muy bien. A ver, la siguiente. Esta también. Accidente de tránsito, hematocrito al 20%, shock hipovolémico. ¿Qué fluido debe administrarse? ¿Mm? ¿Qué marca la mayoría? Ya está. Acá el dato es que si tú tienes un paciente con accidente de tránsito, o sea, un politraumatizado, más que cardio, esto es, ¿no? El paciente politraumatizado, y te dice que tiene, en este caso, acá te indica, ¿no? Que está chocado, o sea, está haciendo shock hipovolémico, por hemorragia, se entiende, ¿no? Por pérdida de sangrado. Tu hematocrito está al 20%, o sea, nos está indicando una anemia crítica, ¿no? Anemia severa. Este contexto de paciente politraumatizado, en shock, con pérdida de sangre, hemorragia, con anemia severa, te quedas corto si solo le pasas paquete globular. ¿Por qué? Porque si tú le pasas solo paquete globular, estás reponiendo glóbulos rojos, correcto. Está bien. Pero cuando tienes un paciente politraumatizado que está haciendo una hemorragia severa porque está en shock,
No solo importa el glóbulo rojo, hay que también aumentar lo que es plaquetas y lo que es factores de coagulación. Por eso les explicaba en la resolución de esta pregunta que lo ideal es un paquete globular, una unidad de plaquetas y un plasma fresco congelado. Esa sería la respuesta. Ahora, si tienes opción, ¿qué se pasa? Sangre total. Esa sería la opción. Si tienes posibilidad de pasar sangre total en un politraumatizado que está haciendo hemorragia con shock y anemia crítica, pásale sangre total. ¿Estamos? Ahora, si te dices por componentes, se pasa en proporción de 1 a 1, ¿correcto? Por eso acá la respuesta es sangre total, ¿ya? Ese es el típico caso. Pero doctor, ¿y paquete globular? Bueno, paquete globular, obviamente cuando tu paciente tiene una hemorragia y tiene tu hemoglobina menos de 7 o en pacientes con hemoglobina menos de 9, ¿no es cierto? Hay que pasar paquete globular, correcto, pero en el contexto de un politraumatizado con hemorragia que está produciendo shock, es mejor pasarle sangre total, ¿ya? Si te hubieran dicho que una hemorragia digestiva o hemorragia de cualquier tipo, que eso también lo hemos visto en gastro, por ejemplo, sí, ¿no? Hay que pasar paquete cuando la hemoglobina es menos de 7, plaqueta si es menos de 50.000, pero acá estás viendo de un paciente politraumatizado, ahí es diferente, ¿ya? Sangre total. A ver, ¿qué predispone endocarditis? ¿Qué factor? En niños, ojo, endocarditis en niños. Este está más fácil, ¿ah? No te está diciendo, miren cómo muchos fallan, ¿ah? Faringitis estreptocócica. ¿Qué tiene que ver la faringitis acá? ¿Acaso te están diciendo fiebre reumática? ¿Por qué marca faringitis? Te están hablando de endocarditis infecciosa. Para hacer endocarditis infecciosa tiene que haber una cardiopatía subyacente. En el caso de los adultos, valvulopatía reumática o prótesis valvular son los factores de riesgo. En el caso de niños, las cardiopatías congénitas, CIB, PCA, tetralogía de Fallot. El CIA no predispone a endocarditis, ojo, pero CIB, PCA, tetralogía sí. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál es la respuesta? Tu CIB. Yo no sé por qué. Extracción dental. Por una extracción dental, ¿un niño va a hacer endocarditis? No. O sea, a través de la extracción dental hay bacteriemia, eso sí, hay bacteriemia, pero no por eso va a ser endocarditis. No, si no, todos harían, pues, tiene que haber una cardiopatía subyacente. ¿Y cuál es esa? La cardiopatía congénita, ¿ya? Exacto, el CIB, PCA, tetralogía de Fallot. El CIA no, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la causa infecciosa más frecuente de miocardiopatías? Eh, Primero transtorácico, Jordan. Si sale negativo, recién transesofágico. Pero primero transtorácico. Claro, la causa infecciosa más frecuente de miocardiopatía es las miocarditis. O sea, miocarditis causan miocardiopatías, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la causa más frecuente de miocarditis? Viral. Coxsackie, ¿verdad? Coxsackie virus. ¿Qué tipo? El B. Ecovirus, también. Poliovirus, porque todos estos están dentro de la familia de los enterovirus. También eso les he explicado, ¿ya? Entonces acá la respuesta es
entre poliovirus, que está dentro de la familia Ecovirus, Coxsackie virus. Esta pregunta está mal, no la digo al 100% porque la causa viral más frecuente es Coxsackie B, pero está dentro de la familia, ¿ya? Y todos estos virus de la familia de los enterovirus pueden producir miocarditis, ¿ya? Pero no es el Trypanosoma cruzi no es la causa infecciosa pues más frecuente de miocardiopatía como tal, ¿no? Sí genera, ¿ya? Miocardiopatía dilatada, sí, pero no es la causa infecciosa más frecuente, ¿ya? Va por el tema de la miocarditis que sí genera miocardiopatías, ¿ya? A ver, para pericarditis, ¿quién confirma el diagnóstico? Sí, lamentablemente hay preguntas mal planteadas, pero generalmente son preguntas antiguas, ¿ah? La de los últimos años generalmente están bien, no hay confusión, ¿ya? Acá también se suelen equivocar, ¿ya? No te están diciendo derrame pericárdico. Si te hubieran dicho la prueba que confirma derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, ahí sí ecocardiograma. Pero acá te dice pericarditis. La pericarditis puede ser seca o puede ser húmeda, o sea, con derrame, ¿ya? Seca o húmeda. Eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, claro, cuando es húmeda, que es derrame pericárdico, esto lo detectas con el ecocardiograma. Pero ¿cómo ves una pericarditis seca? Con el electrocardiograma. El EKG te puede determinar pericarditis seca y húmeda, los dos. En cambio, un ecocardiograma solo sirve para la húmeda, con derrame. ¿Estamos? En cambio, el EKG los dos. ¿Por qué? En la seca te dice elevación difusa del ST, infradesnivel del PR. Y cuando hay derrame, QRS de bajo voltaje o alternancia del eje eléctrico. O sea, en ambos casos te da alteraciones. ¿Te das cuenta? En cambio, el ecocardiograma solo te identifica derrame. Entonces, acá la pregunta no te está diciendo pericarditis húmeda o derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Ahí sería ecocardiograma. Acá solo te dice pericarditis. Entonces, por eso, electrocardiograma, porque te ve los dos. ¿Estamos? Ya. Y acá, 13 años, signos de desnutrición crónica, soplo lo sistólico y radial la axila. ¿Ya? Pero este paciente, ¿qué está haciendo? Se ha hecho una valvulopatía, ¿no? ¿Habrá una endocarditis de una evolución de un año? Ojo, dice disnea de un año de evolución. Entonces, el soplo, ¿no? Miren, sistólico irradiado de la axila. O sea, este paciente lo que está teniendo es una insuficiencia mitral crónica. Eso explica todo. Eso explica la disnea, eso explica la cardiomegalia, que me dice choque de punta en sexto espacio, fuera de la línea media, y me indica que tiene soplo sistólico irradiado a la axila, soplo sistólico irradiado, eso es insuficiencia mitral crónica. Entonces yo te pregunto, de las alternativas, ¿quién te da insuficiencia mitral crónica? Endocarditis es agudo, no es crónico. ¿Por qué la endocarditis te haría una cardiomegalia? No, pues, ¿quién te genera crónico? La fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática deja secuela valvular. Entonces, cardiopatía reumática, ¿ya? Y analicen bien esa. Bueno, esta ya la vimos, ¿no? ¿Cuál no produce? Valvulopatías pulmonares. No, acá está mala. Acá es la.
La E, vasculopatías, por eso ya lo explicamos. Ya está. A ver, vamos con gastro, ¿ya? Esta pregunta es de bioquímica, chicos. Recuerden que el hígado hace dos tipos de metabolismo, uno y tipo 2. La tipo uno es por el citocromo P450 y es reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis. Y la tipo 2 es por conjugación, ¿ya? Está bien, pero no es con nucleótidos. La conjugación se hace con sulfatos, con glutatión, con el glucoronil. Con esas sustancias se hace la conjugación, pero no es con nucleótidos, ¿ya? Por eso acá la respuesta es hidrólisis. Ahora, claro, acá dice a compuestos apolares, ¿no? O sea, hace hidrólisis a compuestos apolares para volverlos mediante estas reacciones, los volvemos polares. Eso es lo que hace, ¿no? Estos, oxidación, reducción, hidrólisis, es sustancias apolares para volverlos más polares y de esa manera poder eliminarlos más fácilmente, ¿no? Porque al ser polar ya es más hidrosoluble y se puede eliminar mejor, ¿ya? Entonces, la respuesta por eso correcta es la A, ¿ya? La B no es porque no es con nucleótidos, es con sulfatos, glutatión, glucoronil. ¿Se acuerdan la glucoronil transferasa? Ya. No es hidroxilación, no, es hidrólisis, ¿ya? Ahí está mal, la hidroxilación enzimática, eso no, pues, ¿ya? Son estas reacciones que estamos viendo acá, ¿ya? Fase uno, fase 2, ¿ah? ¿Ya cómo hago diagnóstico de hepatitis viral B? Para decir que está infectado, antígeno de superficie positivo. Pero para decir agudo, ¿qué tiene que ver? IgM contra el core positivo. IgM contra el core. Entonces acá muchos han puesto presencia antígeno de superficie. No, pues eso nos dice que solo tiene hepatitis. Para decir agudo, IgM contra el core. ¿Ya? Ahí está. Elevación del anticore. ¿De qué tipo? IgM. O sea, el anticore nos define si es agudo o crónico. Pues si sale IgM, agudo. IgG, crónico. Esto mide carga viral. Eso no tiene nada que ver. ¿Estamos? El anticore nos define agudo o crónico dependiendo del tipo de anticuerpo. Ya miren, un paciente que tiene hepatitis B, ¿no? Antígeno en superficie positivo. Pero te dice que ya tiene ictericia, hepatomegalia, ¿no es cierto? Consistencia pétrea, o sea, y es un hígado nodular, cirrótico, a los 20 años de edad. ¿Por qué a los 20 años un joven podría tener cirrosis? No es pues por la actividad sexual, imagínense, ¿no? A los 20 años, o sea, no se va a desarrollar en pocos años la evolución de una hepatitis B crónica tiene que pasar pues de 10 a 20 años para hacer cirrosis. O sea, es una evolución, no es que inmediato. Entonces, si un joven de 20 años está con cirrosis, no es pues por actividad sexual, es por transmisión transplacentaria, o sea, transmisión vertical de madre a hijo. Por eso una gestante con hepatitis B, ¿qué le damos a su recién nacido? Vacuna más gamma globulina. El hijo de una mujer infectada con hepatitis B debe recibir vacuna más gamma. Y a la gestante hay que darle tenofovir, recuerden, para evitar justamente esta transmisión vertical. ¿Ya? Bueno, esta pregunta de marcadores, ¿no es cierto? Te dicen todo negativo, pero solamente el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo. Todo lo demás está negativo. Entonces, si
solo tienes el anticuerpo contra el antígeno de superficie, tienes dos. O paciente vacunado o paciente curado. Son las dos opciones para tener anticuerpo contra el antígeno de superficie, vacunado o curado. No es pues hepatitis B, ¿no? Para hepatitis B tengo que tener antígeno de superficie positivo. Acá te están diciendo anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, no es hepatitis, sino es vacunado o curado. Y justamente eso tienes en la D y en la E. Pero justamente los dos te dicen, ¿no? Uno infectado en el pasado lejano, que sería ya curado, y el otro vacunado. Entonces, ¿por qué nos quedamos con la D? Por esto, por el vacunado reciente. Doctores, cuando uno se vacuna recién, o sea, no es que te vacunan hoy y ya mañana o pasado mañana te está dando el anticuerpo, no. Por eso incluso son 3 dosis, ¿no es cierto? Porque demora. ¿Cuánto tiempo demora en formar los anticuerpos? 30 días, aprox. ¿Estamos? Entonces, si la vacunación ha sido reciente, todavía no forma anticuerpos. Por eso nos quedamos con este. Infección de hepatitis B en el pasado lejano. ¿Ya? Pues curado, pues, ¿no? Muy bien. Y acá, la rifampicina genera ictericia en uno de sus mecanismos por inhibición de la glucuroniltransferasa, ¿no? Entonces eso evita la conversión, la conjugación, pues. Entonces al no conjugarse, entonces eso aumenta la bilirrubina. Indirecta, ¿no? ¿Ya? Y ese es un mecanismo. El otro mecanismo es por colestasis, ¿ya? Por bloqueo del transporte, ¿ya? Una vez que se conjuga la bilirrubina, tiene que pasar a los conductos biliares, ¿verdad? Entonces ahí es en ese transporte de la bilirrubina ya conjugada a los conductos biliares, eso también se inhibe con la rifampicina. No es por obstrucción de los canalículos biliares, es por transporte. Y lesión hepatocelular directa, no, esa es la isoniazida, no te confundas. La isoniazida genera eso, ¿no? El paracetamol, la miodarona, el metotrexate, generan hepatocelular directa, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la A. Ya acá blefaroespasmo, acuérdense de esa disquinesia, ¿no? Paciente tenía náusea, dolor abdominal tipo cólico, le dan un fármaco y hace blefaroespasmo. ¿Qué le han dado? Un antidopaminérgico. Pues, si tú bloqueas la dopamina, van a aparecer mecanismos de disquinesias, pues, ¿no? Claro, como el Parkinson, pues, ¿no? Es por, digamos, inhibición del sistema dopaminérgico. Y de estos fármacos, ¿quién es antidopaminérgico? La metoclopramida, ¿ya? Que justamente tiene ese efecto, ¿no? El que tiene menos efecto es la domperidona, ¿no? Por eso muchos prefieren utilizar domperidona, porque la metoclopramida tiene más efecto de producir disquinesias por el bloqueo de receptores de dopamina. Bien, un paciente con pancreatitis se sospecha necrosis y se le va a intervenir, ¿no? ¿En qué semanas se debería realizar el drenaje percutáneo? Mientras más diferido, mejor, ¿ya? Y eso es a las 3 a 4 semanas, ¿ya? Pasada las 2 semanas, definitivamente, ¿ya? Pasada las 2 semanas, para hacer el drenaje percutáneo, ¿no? Entonces dejamos que la necrosis se consolide bien, entonces por eso la cirugía debe ser diferida, ¿ya? La respuesta correcta ahí es 3 a 4 semanas. Y ahí esto lo hemos explicado con el Step Up, recuerden, en cirugía para pancreatitis aguda, ¿ya? Primero es el drenaje, que puede ser endoscópico o puede ser percutáneo. Luego el debridamiento mínimamente invasivo.
Y lo último ya, que casi ya no se hace, que es la laparotomía exploratoria. Acuérdense eso. Ya, por eso acá este paciente, miren, que está mal, ¿no? Pancreatitis severa, hipotenso, leucocitosis, necrosis extensa con aire libre, infección, colecciones. ¿Ya ves? Entonces, es una pancreatitis aguda severa que tiene necrosis infectada. Necrosis infectada. Entonces hay que operar, ¿no? Hay que operar, ¿ya? Este sería el tratamiento inicial o tratamiento complementario. Hay que dar carbapenems, pero te quedas corto. Este paciente está inestable, está hipotenso, ¿no? Entonces hay que operarlo. Y la primera conducta va a ser drenaje, ¿ya? Drenaje sería. Antes marcaban una laparotomía exploratoria, pero ahora se ha visto pues, que la laparotomía exploratoria genera más complicaciones, ¿ya? Por eso la primera opción siempre drenaje o debridamiento mínimamente invasivo antes que la laparotomía exploratoria, ¿ya? Muy bien. Bueno, este niño que ingesta lejía, ¿no? Dice mucosa oral. Bueno, este es de intoxicaciones, ¿ah? Es ingreso a unidad de cuidados intensivos para monitoreo. Eso va a ser. O sea, un niño que ingiere lejía, lo primero es el ABC, porque es una emergencia, ¿no? Vía aérea, ventilación. No hay que inducir los vómitos, recuerden, ni tampoco dar neutralizantes, ¿ya? Está contraindicado, eso acuérdate también. Hidratarlo bien, eso es correcto, pero no vas a observar, pues, ¿cómo vas a observar a un niño que, no, hay que pedir exámenes de imagen, hacer endoscopía para ver la lesión, ¿no? Este, y como es un niño pequeño de 3 años, lo más probable que tenga complicaciones. Por eso, el manejo o el monitoreo debe ser en unidades de cuidados intensivos, porque hay alto riesgo de eh, perforación, ¿no? Con la ingesta de lejía, recuerden, las sustancias cáusticas son las que tienen más riesgo de perforación, ¿no? En este caso, los álcalis, porque hacen necrosis licuefactiva, a diferencia de los ácidos, ¿no? El ácido hace necrosis coagulativa y tiene menos riesgo de perforación, pero los álcalis tienen más riesgo de perforación. Y a ver, con esto nos despedimos. Mm, ya, esta pregunta también ya la habíamos visto en el banco. A ver, doctores, la disfagia motora, ¿no? Claro, si le vas a dar por bastante tiempo nutrición enteral, ya no le puedes colocar sonda, pues, ¿qué tienes que hacer? Una gastrostomía, ¿ya? Sonda ya no. Sonda es para una nutrición temporal, pero si va a ser prolongada, ya una gastrostomía, ¿ya? ¿Y por qué no yeyunostomía? No, porque mientras el estómago está bien, mientras más fisiológico, la gastrostomía. ¿Para qué vas a hacer bypass al estómago? A menos que te digan, pues, que tiene una gastroparesia, diabetes. Bueno, ahí entonces se hace bypass y se va al yeyuno, ¿no? Pero si no, gastrostomía. ¿Cuándo se opera un pseudoquiste? Esa es la pregunta. Pasada la fase aguda de un pseudoquiste, recién se puede indicar la cirugía. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se opera el pseudoquiste? A partir de las 6 semanas, ¿no es cierto? Acuérdate la regla de los 6, más de 6 centímetros, más de 6 semanas, y que ya esté complicado, rotura, hemorragia, infección, hay que operar el pseudoquiste. Esas son las indicaciones, ¿ya? Entonces, más de 6 semanas. Respuesta, la E, 6 a 8 semanas, ¿no? Más de 6. Ya. Y acá es una hepatitis autoinmune. El tratamiento de elección para disminuir la presión del daño hepático es hepatitis autoinmune, quedamos. La base del tratamiento son los corticoides.
Muy bien, prednisona. Y luego para bajar la dosis del corticoide, das inmunosupresor. ¿Qué inmunosupresor? Azatropina. Entonces, siempre prednisona, siempre. Incluso lo puedes dar en monoterapia. Y luego lo vas a acompañar, puedes o no, con azatropina para bajar la dosis del corticoide. Pero la base del tratamiento es el corticoide. ¿Ya? Pues acá, como te dan los dos, la respuesta es prednisona. Pues esa es la base del tratamiento. Incluso lo puedes dar en monoterapia. La azatropina es complementario. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el primer marcador serológico, pero de la respuesta inmune? Esa pregunta también es clásica, ¿no? Muchos se equivocan. Es el primer marcador serológico y marcan antígeno de superficie, ¿ves? Muchos han marcado antígeno. No, pero te está diciendo de la respuesta inmune. Y como es de la respuesta inmune, es IgM contra el core. Si te hubieran dicho solo primer marcador serológico, antígeno de superficie. Pero si te dicen primer marcador de la respuesta inmune, IgM contra el core. Pues te están diciendo de la respuesta inmune, entonces tienen que ser anticuerpos. Ya. Bien, y esta paciente, 72 años, disfagia motora, ¿no? Porque sólidos líquidos, baja de peso, la radiografía te dice dilatado el esófago, pero estrecho en la parte distal. ¿De qué te están hablando? De una probable acalasia, ¿no? Pero en una paciente de 72 años. Pues ahí en la resolución que comentábamos, claro, realizar una manometría para confirmar la acalasia o indicar la realización de una endoscopía para ver una causa orgánica, que tal vez puede ser neoplásica. Esa, ¿verdad? Porque acá te dice, ¿cuál de las siguientes medidas debe ser el siguiente paso? Descartar una causa secundaria. ¿Ya, doctores? Es una causa orgánica que puede ser un cáncer. ¿Ah? La manometría, ya con la clínica, con la radiografía, te están diciendo que es una calasia. O sea, de hacerle una manometría no tiene mucha importancia. Acá lo que hay que hacer por la edad del paciente es descartar una causa secundaria, ¿ya? Que puede ser una neoplasia. Por eso la mejor respuesta es la D, por la edad, ¿no? Del paciente. Listo, doctores. Muy bien. Bueno, hemos visto varios conceptos importantes, ¿ya? Como siempre les digo, traten de enfocarse en lo más prioritario. La idea no es estudiar todo, sino siempre sean selectivos y traten de ver cuáles son los temas más importantes de cada capítulo, ¿ah? Tanto en cardio, en gastro y en los demás capítulos, ¿ya? Y por favor, realicen todas sus evaluaciones. Ahí está el componente activo de su preparación. Sus simulacros, sus evaluaciones tienen que rendirlo al 100% y ver la resolución de las preguntas que fallan. ¿Ya, chicos? Muy bien, cuídense, que tengan buena noche. Gracias por su atención. Hasta luego, chicos.